Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Bienvenidos a su programa Notas al Alma. Les habla Andrés Franco de los Caballeros de la Virgen y hemos empezado nuevamente estos 30 minutos de meditación, de reflexión, de conocimiento, de cultura a través de la música, llegar hacia Dios, subir hacia Dios y alimentar nuestra alma, como el nombre de este programa Notas al Alma lo indica. Estamos en el tercer programa en que vamos a tratar sobre las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, una música compuesta en el año 1721 y publicada en 1725. Curiosamente no fue publicada en Italia, donde fue compuesta, sino en Ámsterdam, en los Países Bajos. Y la obra completa tiene el nombre de Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. El cimiento, la base de la armonía y de la invención, o el concurso también, como algunos lo dicen, entre armonía e invención, el opus 8 de Vivaldi. Y lo interesante es que esta música no fue compuesta, digamos que con tanta proximidad a su publicación. Como vimos, fue compuesta con bastantes años de antecedencia. Y por tanto, esas pequeñas diferencias que podría haber se presentan de una manera pues más característica. Lo interesante es que este Cimento, como les decía, se compone de 12 conciertos y solo estamos escuchando los 4 primeros, que son los característicos, los más conocidos de las 4 estaciones. Ahora pasamos a una estación muy interesante, que se llama el otoño. Escuchemos un poquito del primer movimiento del otoño de Vivaldi. Lo que acabamos de escuchar es lo que se llama en música el leitmotiv de toda la música, es decir, es el motivo de toda la pieza. Toda la pieza va a llevar esta melodía, la va a poner en otras tonalidades, va a repetirla con mucha frecuencia y como que esta va a ser la base de todo el resto de la obra. Y el soneto que acompaña a la composición dice lo siguiente: celebra il villanel con balli e canti del felice raccolto il bel piacere. Celebra el rústico, con bailes y cantos, la feliz vendimia y el alegre placer. El otoño es la estación en donde las cosechas producen su mayor fruto, en donde todos los árboles, en donde las plantas cultivadas, todo esto produce los frutos más jugosos, los más bonitos, los más grandes. Y por tanto es una estación muy muy querida por los campesinos, sobre todo, que son quienes trabajan la tierra. Precisamente el rústico al que se refiere aquí el propio Vivaldi en este soneto que acompaña la composición es el campesino, el agricultor, el que trabaja el campo, que está feliz por la vendimia. Y esto le produce un placer que él manifiesta con mucha alegría en bailes y cantos. Ustedes escuchan que es un carácter completamente diferente, diametralmente opuesto al carácter triste, trágico incluso, del verano que escuchamos hace 8 días. Y este movimiento del concierto de otoño es un allegro, precisamente es un movimiento rápido. Ahora está en fa mayor, una tonalidad también muy muy alegre, muy bella y que nos da un cierto carácter también bastante centrado, digámoslo así, de la propia música. Ahora lo que sigue, vamos a escuchar la repetición de la misma melodía con la característica de que los dos sonidos que vamos a escuchar, las dos melodías son producidas por un solo instrumento, que es el violín solista. Este concierto ya es de mucha mayor complejidad de interpretación porque va a pedir en muchísimas ocasiones al violinista que interprete unas técnicas de sonido muy muy difíciles de hacer y que vamos a escuchar de una manera muy virtuosa como lo interpreta Pina Carmirelli, que es quien toca el violín en esta versión. Escuchemos. Algo aquí que va a entrar
en consideración y que quiero hacer un poco la salvedad antes de pasar a interpretaciones posibles de lo que sigue, es que Vivaldi era un hombre muy humorista, tenía un sentido del humor bastante fuerte y que se manifiesta mucho en sus obras. Y aquí él va de una manera un poco humorística a representar cómo el licor, como las bebidas alcohólicas que consumían sobre todo pues los hombres agricultores y tal de su época, empieza a alegrar un poquito los sentidos de quien los consume y produce después un poco de sueño, que vamos a escuchar posteriormente. Entonces, en este placer, en esta alegría, en este baile, en este canto, en que se encuentra el rústico, en que se encuentra el campesino, después de haber trabajado con mucho esfuerzo la tierra y haber sacado sus frutos, se da un premio con un licor, pensemos no en un licor fuerte, así de un sabor desagradable incluso, no, estamos hablando de Europa, licores muy ricos realmente, licores bien producidos, licores de fermentados o destilados de ciertos productos, de frutas, de hierbas, incluso muy saludables en cierta medida, por supuesto, en unas medidas correctas. Sabemos que el desequilibrio siempre está en irse a uno de los extremos. Y en ese caso, pues la persona que se excede en esos límites, por supuesto que no está nada bien y era la salvedad que quería hacer. Claramente todos lo sabemos, los efectos muy nocivos que produce pues consumir bebidas alcohólicas, claramente. Y no significa que esta música promueva de ninguna manera el consumo irresponsable de eso, tal sería, todo lo contrario. Pensemos más bien en la cita de la Sagrada Escritura, en el Salmo que nos dice que el vino alegra el corazón del justo. Y es precisamente lo que esta música nos va a presentar un poquito en este juego que vamos a escuchar del violín tocando notas que suben, que bajan, que empiezan a ser rápidas y después lentas otra vez. Vamos a escuchar un poquito al violín jugueteando con las notas, cómo podría sentirse el corazón alegre de aquel que ya de pronto tomó alguna bebida así un poquito más fuerte. Escuchemos un poco este movimiento. Y como decíamos, después de este gran baile, de estos grandes cantos, de esta alegría producida por la vendimia, producida por los frutos, producida por el clima tan agradable, tan fresco del otoño, entra el sueño, naturalmente, el descanso. Entonces vamos a escuchar ahora como que un pequeño descanso en medio de esa fiesta, el sueño producido por toda esta manifestación de alegría que nos expresa esta música.
Salve María, ¿estás listo para crecer en tu fe y vivir momentos de espiritualidad profunda? Te invitamos a unirte a nuestros en vivo de los viernes a las 8 de la noche en el canal Caballeros de la Virgen. Cada viernes compartimos enseñanzas, reflexiones y momentos de profunda devoción que te ayudarán a acercarte más a Dios y a la Virgen María. No te pierdas esta oportunidad de profundizar espiritualmente junto a una comunidad que comparte tu fe y tus valores. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en vivo. Recuerda, todos los viernes a las 8 de la noche te esperamos. Muy bien, Salve María, retomamos nuevamente este programa Notas al Alma aquí en Radio Santa Fe 1070 AM. Acabamos de terminar de escuchar el primer movimiento completito de la estación El Otoño de Antonio Vivaldi. Una estación alegre, una música, una pieza musical cuyas melodías nos representan muchísimo la alegría, el regocijo, el baile, pues todo en un equilibrio muy sano, en un equilibrio muy virtuoso, muy bello. Y ahora pasamos a un momento de calma. Pasamos a un movimiento adagio molto, muy lento, en donde todos están en un sueño. En el sopor, después de la alegría, después de la fiesta, el sueño, el reposo. El reposo que nos debe incluir a todos nosotros, porque recordemos que el alma debe estar siempre en constante y perfecto equilibrio. Debemos siempre hacer ese ejercicio. Después de grandes regocijos, de grandes alegrías, todas sanas, todas virtuosas, todas acompañadas por la gracia de Dios, descansar, tomarnos tiempos de reposo, tomarnos tiempos de descanso, de suavidad. No todo en nuestra vida debe ser ruido, debe ser movimiento. No, necesitamos estos momentos de reposo y de una manera muy genial y muy interesante, esto nos lo recuerda. Vivaldi nos recuerda con este movimiento que vamos a escuchar, que es un poco incluso con cierto aire de tristeza, pero no llega a ser propiamente triste ni trágico, sino muy lento, muy suave, al punto que los violines están con una pequeña pieza de madera encima de las cuerdas llamada sordina y que hace que el sonido sea mucho más sordo, precisamente de ahí su nombre. Va a sonar muy suave. ¿Y qué dice, antes de escucharlo, veamos qué dice el soneto que compuso Vivaldi para esta obra, para este movimiento? Dice: Fa c'ognuno traslasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere e la stagione che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. Y dice la traducción: hace cada uno saltos y bailes y cantos, el aire que templado da placer y la estación que invita a tantos de un dulcísimo sueño al bello gozo. Escuchamos entonces el segundo movimiento del otoño.
un movimiento muy, muy temperado, muy, muy calmado y que después va a contrastar bastante con el siguiente movimiento, el Allegro, el tercer movimiento y último del otoño de Vivaldi, que se llama La Caccia, cuya traducción es la casa. Una época muy propicia para la caza, una costumbre bastante común en Europa del siglo XVIII, cazar. Comer animales o buscar animales, cazándolos y después para su consumo. Es una costumbre bastante, bastante común allí en Europa. Sigue siéndolo en muchos lugares. Y precisamente es lo que se representa aquí, en este tercer movimiento que vamos a pasar a escuchar ahora. Escuchemos entonces esta primera parte que está escrita por el propio Vivaldi de la siguiente manera. Il cacciator alla novalba a caccia con corni, schioppi e cani escono fuori. La traducción sería: cazador que al alba sale a la caza, con cuernos, escopetas y jaurías salen fuera. Vamos a escuchar. Esta parte, si ustedes prestaron atención, va a repetir bastante la melodía tan, 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 este ritmo un poquito más saltillado. Eso representa el sonido de los cornos, de los olifantes, de las trompetas de caza que se utilizaban en esta época. Y es muy, muy común, y vamos a ver que este leitmotiv, término que ya les expliqué al principio, se va a repetir durante toda la pieza. Y también si prestaron atención, escuchamos que hubo un momento en que sonaron dos melodías juntas con un solo instrumento. Nuevamente se presenta el virtuosismo del violinista que aquí va a tocar dos melodías. Y después, en la parte que sigue, después de escuchar nuevamente el leitmotiv, vamos a prestar atención en cómo el violín va a atravesar el arco de cuerda para arriba, de cuerda hacia abajo, todas las cuerdas, las 4 cuerdas que tiene el violín, presentando un movimiento muy, muy rápido que va a sonar muy interesante y nos va a representar precisamente como esta caza, este movimiento rápido de los animales ya en disposición de cazar, en el caso de las jaurías, o de ser cazados, que son las bestias, los animales que después serían cazados y consumidos. Escuchemos cómo Vivaldi nos describe esta parte con el violín de una manera tan virtuosa que va a interpretarlo. En esta parte, lo que sigue, vamos a escuchar como que un movimiento de huida. Es precisamente lo que nos dice aquí el soneto compuesto por Vivaldi. Dice: Fugge la belva e seguono la traccia. Huye la fiera y la rastrean. Entonces, y después, enseguida después, ya sbigotita el asa al gran rumore de schioppi e cani ferita minaccia. Ya sorprendida y agotada por el gran ruido de escopetas y perros, herida amenaza, lánguida con huir, lánguida de fugir, pero abrumada muere, ma opresa muere. Es así como culminará la descripción. Y vamos a escuchar entonces cómo toda esta escena tan interesante de una caza, de una bestia que ya está asustada, que escucha las escopetas, que escucha los animales, los ladrillos de los perros que van tras ella, huye y por último desfallece después de la caza.
Y así concluye el tercer y último movimiento del tercer concierto de la obra Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, el otoño. Es interesante notar que además de los sonetos de los cuales ya hemos hablado y que les he leído aquí en tanto el italiano original como su traducción al español, Vivaldi, además de esto, también proporcionó ciertas instrucciones de interpretación dentro de la propia partitura, como la escenificación que el propio músico debía conocer, que se debía representar, y de esa manera la música podría ser muchísimo más explícita en el cuadro que iba a pintar. Entonces, por ejemplo, les leía en la primavera, en el segundo movimiento aparece Il cane che ladra, el perro que ladra. Después, en el primer movimiento de verano, la languidez causada por el calor. Aquí, entonces, la caza, que la bestia que sale corriendo y que muere. Todo esto estaba escrito en la propia partitura, en el manuscrito original. Y es muy interesante porque la interpretación de la música es uno de los elementos fundamentales que todo músico debe tener en cuenta a la hora de interpretar cualquier pieza, cualquier melodía. Es muy, muy interesante. Ahora quiero resaltar antes de concluir este programa, en estos últimos minutos que nos quedan, y dejarles un poquito también con más música, con un poco más de estas piezas del otoño. Simplemente señalar que esta versión, específicamente la versión de 1989, que es la que estamos escuchando, 1982, disculpen, interpretada por Pina Carmirelli y por I Musici, está considerada como una de las mejores jamás realizadas de las grabaciones de las cuatro estaciones específicamente de Vivaldi. Y de esta se han vendido muchísimos millones de copias en el mundo. Sin lugar a dudas ha sido la interpretación más exitosa y que a lo largo de la trayectoria de estos músicos ha sido pues algo muy muy representativo. Es muy interesante y muy de resaltar el talento musical de quienes están detrás de todo esto. Y nosotros a veces tal vez nos olvidamos que detrás de un músico hay un ser humano. Detrás de una gran interpretación hay seres humanos que se hicieron un gran esfuerzo. Y esto nos debe llevar también a una lección espiritual. Y con esto quiero concluir, que esta sea nuestra idea conclusiva. Toda obra grande, toda obra importante, toda obra que merezca realmente sobresalir en el mundo y ante Dios principalmente, por supuesto ante los hombres, ojalá, pero sobre todo ante Dios, es una obra que cuesta esfuerzo, que cuesta sangre, que cuesta sufrimiento, que cuesta sacrificio, que cuesta entrega. Quien no esté dispuesto a este sufrimiento, a esta entrega, a este sacrificio, no va a lograr nada grande en la vida. Nada, porque todo lo grandioso merece y debe hacerse con un gran esfuerzo, con un gran empeño, con un gran amor. Y es lo que representa precisamente esta interpretación e incluso, pues, obviamente la partitura que ellos mismos interpretan detrás de la inteligencia y del talento extraordinario musical de este gran músico Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, que nació en Venecia el 4 de marzo de 1678, falleció en Viena el 28 de julio de 1741. Recordamos que fue sacerdote católico. Durante muchos años ejerció su ministerio, pero después por razones de salud, él dejó de ejercer su ministerio y se dedicó pues plenamente a la música. Y es interesante también, él era apodado Il Prete Rosso, era conocido desde su época el cura rojo, porque él era pelirrojo, era una de las características físicas que tenía, uno de los más grandes compositores del barroco y de los más influyentes también en la música que vendría después de él. Antonio Vivaldi, con estas obras hermosísimas de las cuatro estaciones. Soy Andrés Franco de los Caballeros de la Virgen. Fue para mí una enorme alegría acompañarlos en estos minutos de contemplación, de escucha de música muy bella y que nos ayuda a trascender hacia Dios. Nos veremos, si Dios quiere, nos escucharemos aquí en este mismo lugar para escuchar el último de los movimientos, de los conciertos de esta obra grandiosa y bellísima de las cuatro estaciones. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.